Hola, muy buenos días. Les habla el ingeniero Carlos Gerardino, profesor de la materia de diseño de estructuras de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito de la carrera Ingeniería Agrícola. El día de hoy vamos a tener una clase introductoria acerca de lo que son las columnas. Las columnas son elementos pues de soporte de las estructuras, son los elementos, por decir, uno de los elementos más importantes, porque es el cual nos va a ayudar a erigir nuestra estructura en altura. Son esos elementos que van a tener la, la necesidad de sostener nuestro edificio. Así nosotros tengamos una buena losa, así tengamos nosotros unas buenas vigas. La importancia de las columnas es que ellas tienen que estar erguidas, tienen que estar erigidas, así algunos elementos se hayan dañado. Porque si, por ejemplo, si se dañase una viga, fluyera y una columna no fluyera, el edificio puede seguir en pie, puede seguir soportando cargas. Pero si las vigas no fallasen y si las columnas fallasen, no tendríamos edificio, tendríamos una serie de pisos uno encima del otro. Este ejemplo nosotros podemos observarlo en las Torres Gemelas. Recordemos un poco qué pasó con las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas eh, recibieron un accidente aéreo en el cual el avión chocó contra ellas y durante el incendio, era una estructura metálica, durante el incendio la columna falló por temperatura, cedió la temperatura. Las estructuras metálicas tienen esa deficiencia en cuanto al manejo del calor. Cuando ellas se calientan, pierden su resistencia, mientras recordemos que las columnas, el concreto, perdón, cuando se calientan, ellos tienen un tiempo en el cual pueden resistir el calor. ¿Por qué? Porque el concreto aísla los aceros internos y no permite que haya una deficiencia o haya una pérdida de resistencia. El concreto aguanta el calor y no pierde resistencia ante este. Pero a lo que fallaron, retomando el tema de las Torres Gemelas, a lo que fallaron estas columnas, empezó a haber un efecto dominó de arriba hacia abajo, lo que generó un colapso de la estructura. Entonces tengamos en cuenta que las columnas son de gran importancia en las estructuras. Así nosotros tengamos buenos entrepisos diseñados, buenas vigas aéreas diseñadas, si las columnas no están bien diseñadas y fallan, hay un efecto catastrófico en la estructura. ¿Cuál es la base de los diseños? La base de los diseños no es soportar totalmente los, em, los sismos, porque es imposible. O sea, tendríamos que tener estructuras supremamente gruesas, supremamente grandes para poder soportar las fuerzas sísmicas que se nos presentan. Entonces, lo que busca el diseño estructural no es resistir toda esa fuerza sísmica, sino que se resista la fuerza sísmica durante el evento sin que haya un desplome, o sea, sin que haya una caída y que las personas puedan salir. Después de que ya las personas puedan salir, pues ya pueden haber sus daños estructurales. Entonces, eso es lo que se busca con toda esta parte, con todos estos diseños, que haya una, un re- una estructura que resista el sismo y que no colapse sobre las personas, pero no llegar a tal punto de que la estructura no se caiga. Entonces, retomando la clase de hoy, vamos entonces a ver columnas, la introducción a las columnas y lo que son columnas cortas. ¿Pero qué es una columna? La columna, pues, aunque es un elemento arquitectónico vertical y normalmente son funciones estructurales. Entonces,
también se puede elegir como fin decorativo. Nosotros podemos en la antigua Grecia, en la antigua Roma, observar que se tenían estructuras portantes, pero eran adornadas, tenían unos ornatos que hacían que la arquitectura de los lugares fuera más bonita. Nosotros en la actualidad podemos observar columnas cuadradas, columnas circulares, y no tienen toda esta cantidad de ornatos, primero pues porque la arquitectura ha avanzado, y segundo porque los costos serían muy altos de llegar a este tipo de ornato. ¿Por qué? Porque las formaletas que se manejarían serían formaletas especializadas, y las formaletas tienen una vida útil. Otra cosa que no nos permitiría esto es que si de pronto nosotros tuviéramos restricciones, ahogamientos en las columnas, entonces pues tampoco nos funcionaría. Tendríamos que ser, o sea, tendría que tener una formaleta súper especializada para nosotros poder llegar a esto. Algunas columnas sí, lo que actualmente lo que se le hacen para poder cumplir con los estándares arquitectónicos o lo que el proyecto nos diga, es que se funden en concreto con formaletas estándares o formaletas realizadas con secciones conocidas, como lo son circulares, prismáticas o secciones cuadradas o rectangulares. Y aparte de esto se le colocan especies de recubrimientos, ya sea en yeso, recubrimientos con piedras, recubrimientos también con enchapes. Todo esto ¿para qué? Para poder llegar a la parte arquitectónica de lo que busca el proyecto. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes tipos de columnas. Entre ellas pues nosotros vamos a tener lo que son las columnas cortas o pedestales. Entonces estas columnas, su función es recibir más carga a compresión y resistir las cargas, los momentos, pero los momentos no son tan importantes como sus cargas verticales. Entonces revisemos aquí, miren. Entonces, si la altura de un miembro vertical a compresión es menor que 3 veces su dimensión lateral más pequeña, puede considerarse como un pedestal. Estos pedestales nosotros los podemos utilizar, por ejemplo, en las estructuras de madera. Nosotros las podemos encontrar muchas veces en las casas antiguas, donde utilizaban pues los machones de concreto para soportar las columnas que tenemos, las columnas en madera, en guadúa, todo este tema. Esto nosotros lo podemos encontrar en este tipo de estructuras. También nosotros podemos encontrar columnas cortas de concreto reforzado. Estas columnas cortas de concreto reforzado nosotros las podemos encontrar muchas veces en lo que son los polideportivos. Si ustedes notan, el polideportivo que se construyó hace algunos años en la facultad de Ingeniería Agrícola en la universidad, ahí se encuentran columnas cortas. Estas columnas cortas, pues lo mismo que los pedestales, muchas veces se utilizan para la recolección de esfuerzos y de fuerzas de estructuras superiores, como las estructuras metálicas, como las estructuras en madera. Y a diferencia de la anterior, es que estas tienen una dimensión un poco más grandes, y ella puede recibir lo que son momentos y excentricidades. Entonces vamos a ver qué nos dice la definición. Si una columna de concreto reforzado falla debido a la falla inicial, el material se clasifica como una columna corta. O sea, la carga que puede soportar está regida por las dimensiones de su sección transversal y por la resistencia de los materiales que está construida, considerando que una columna corta es un miembro más bien robusto con poca flexibilidad. O sea que él nos permite, al igual que el anterior, nos permite recibir grandes esfuerzos a compresión y no muchos esfuerzos a flexión. Entonces lo que busca, pues como les decía, era recibir muchas veces las cargas de los elementos superiores. Nosotros también encontramos columnas cortas cuando trabajamos
La cimentación, nosotros tenemos a nivel C, muchas veces las cimentaciones tienen que estar a profundidades de 1,50 m, 2 metros, dependiendo de lo que el estudio de suelo nos diga. Entonces se coloca una viga a nivel cero para eliminar el pandeo de la columna, de las columnas normales, y se bajan las cargas a través de una columna corta y que llegue a la cimentación. Entonces, como les digo, muchas veces se utilizan estas columnas cortas para recibir lo que son las cargas como estructuras metálicas de los polideportivos, estructuras metálicas de edificios, como también estructuras de concreto como lo son las edificaciones comunes y corrientes en concreto reforzado. Nosotros también vamos a tener otro tipo de columnas, lo que son las columnas largas o esbeltas. Estas columnas largas o esbeltas nosotros podemos observarlas en lo que son los pórticos de los edificios de 2, 3, 4 pisos. ¿Qué pasa con las columnas esbeltas? Ellas entrarían en una clasificación diferente, porque a comparación de las anteriores ellas van a tener una flexibilidad mayor. Ellos van a tener esfuerzos, se van a tener en cuenta esos movimientos que va a tener la estructura ante los eventos sísmicos. Recordemos que todo esto es enfocado ante eventos sísmicos. Las vigas, nosotros hablamos de flexión de vigas y nos imaginamos las vigas con los esfuerzos generados por los muros, las losas, y estas se desplazan a estas, aunque ellas también deben soportar esfuerzos sísmicos, pero las columnas siempre debe estar pensando ante las cargas, pero ante sus desplazamientos. ¿Por qué ante sus desplazamientos? Porque si yo desplazo la columna hacia un lado, la base no se va a mover de la columna, pero su centro de gravedad tendrá un pequeño desplazamiento. Ese pequeño desplazamiento es a donde se van a ejecutar las fuerzas. Entonces, aparte de cuando yo muevo horizontalmente las fuerzas verticales también me van a generar un momento. Entonces, esa es la parte importante de lo que son las columnas, la diferencia entre lo que son las columnas cortas y las columnas largas o esbeltas. Que las columnas cortas están más enfocada a los esfuerzos verticales y momentos relativamente pequeños, pero las columnas largas van a estar enfocadas a los desplazamientos y a lo que son los esfuerzos, a los esfuerzos que generan momentos en esta. Entonces ella genera pandeos, genera torsiones que son indeseables o que debemos revisar para que la columna resista ante los eventos sísmicos o ante los eventos de su uso cotidiano. Entonces miremos, a medida que las columnas se hacen más esbeltas, las deformaciones por flexión también aumentarán, así como los momentos secundarios resultantes. Si estos momentos son de tal magnitud que reducen significativamente la capacidad de carga axial de la columna, esta se denomina larga o esbelta. Entonces, como les había comentado, las columnas largas tienen ese inconveniente, que ellas van a tener mayor flexibilidad que lo que es las columnas cortas. No quiere decir que ellas no puedan soportar bien las cargas, no quieren decir que ellas vayan a fallar, porque es lo que buscamos. Lo que buscamos con el estudio es que soporten cierta cantidad y que no fallen durante su uso. Aparte de esta clasificación, nosotros también podemos decir que hay tipos de columnas. Las columnas de concreto simple son aquellas que son hechas de solamente concreto. Concreto es arena, cemento y lagrado. Entonces no tenemos ningún elemento que vaya a contrarrestar la flexión o que vaya a contrarrestar el cortante más que el concreto. Entonces este tipo de columnas son poco usadas, la verdad. Pueden funcionar nomás como elementos que trabajen bajo su propio peso, pero no se usan comúnmente ahora en las construcciones.
Entonces, las columnas de concreto simple pocas veces se usan. Las columnas de concreto reforzado pues son ampliamente usadas. ¿Por qué? Porque utiliza las dos propiedades de sus elementos principales que la conforman. Por un lado, utiliza toda la fuerza de la compresión del concreto y utiliza toda la fuerza de tensión que puede soportar el acero, pero también no solamente utiliza la capacidad que tiene el concreto de soportar los esfuerzos a compresión, sino que también toma la compresión que puede soportar por un lado el acero. Entonces estas columnas de concreto reforzado no solamente trabajan como nosotros lo vimos en las vigas, que pues en las vigas solamente trabajamos lo que fue la tensión solamente del acero y la compresión del concreto. Aquí en las columnas nosotros vamos a tener, no es que no se trabajen en el diseño de vigas, solamente que nosotros no lo vimos, pero acá en el concreto reforzado sí vamos a ver eso. Vamos a ver que el concreto y el acero trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para que soporten esfuerzos a compresión el concreto y el acero, y que soporten los esfuerzos de tensión solamente el acero. Porque volvemos a la misma suposición. ¿Por qué suponemos que el concreto no puede soportar esfuerzos a tensión? Pues porque es muy bajito comparado a los esfuerzos de tensión que el acero. Otra cosa, lo que son estribos o sunchadas. Los estribos pues es lo que nosotros vemos comúnmente en las construcciones, que son los anillos cerrados, y lo mismo que los vimos en las vigas. Y las sunchadas son aceros que se utilizan como por decir, como hagan de cuenta como el encordado de un resorte, pero esta va alrededor de la columna, amarrando, abrazando a la sección de la columna. También nosotros podemos encontrar, pues dependiendo de la forma, columnas cuadradas, rectangulares o circulares, y también encontramos lo que son columnas compuestas. Ahora pues vamos a ver un ejemplo de cada una de estas para entender esto. Bueno, las columnas de concreto simple no vamos a tener en otro ejemplo, sino que vamos a ver. Listo, vamos a ver lo que son columnas en concreto reforzado. Pues el concreto reforzado es lo que nosotros ya hemos hablado. ¿Qué tienen? Tienen aceros longitudinales y van a tener aceros transversales, que son los encargados de resistir el esfuerzo cortante. Yo siempre lo asocio como abrazar el concreto y que no permita que se rompa. Entonces nosotros esto lo tenemos: concreto simple, nada de acero; concreto reforzado, que nosotros tengamos concreto y en su alma se encuentren lo que son los aceros longitudinales y transversales. Estribos o sunchadas. Los estribos son los que nosotros utilizamos normalmente en las columnas. Los estribos pues ya son los mismos elementos que vimos anteriormente. En las vigas también se van a utilizar en las columnas, y son las encargadas de abrazar los aceros longitudinales y generar una zona de confinamiento. ¿Qué son las sunchadas? Las sunchadas es una espiral que se va a colocar alrededor de los aceros longitudinales. Nosotros, aunque también podemos tener estribos en las circulares, también en las circulares pueden haber estribos o también sunchadas. ¿Qué más nosotros vamos a tener? Columnas cuadradas, rectangulares o circulares. Dependiendo de su forma, nosotros la vamos a tener. Columnas compuestas. Este tipo de columnas son columnas especiales porque muchas veces las podemos encontrar con concreto en su exterior, acero de refuerzo en su nivel intermedio, acero longitudinal, y van a tener una alma de un elemento como puede ser una viga IP, una viga HEB, que son elementos en estructuras metálicas. Entonces miremos un ejemplo de esta columna compuesta. Entonces podemos ver acá, él tiene un alma
de un perfil IP, HEV. Alrededor va a tener los estribos y va a tener concreto alrededor. La otra parte es que nosotros vamos a tener un exterior en estructura metálica y en su interior nosotros vamos a fundir lo que es el concreto. Entonces nosotros vamos a tener la parte del acero que va a resistir tensión y compresión, pero en su interior también va a tener elementos que, como el concreto, que va a resistir la compresión. Tengamos en cuenta, miremos una cosa acá, que en esta columna compuesta con una viga IP, en su interior pues no va a tener, va a tener estribos, pero la columna concreta de lo que es tubo de acero estructural al interior no va a tener estribos. Entonces aquí podemos observar lo que son las columnas compuestas nuevamente. Son elementos, estos elementos de columna compuesta constructivamente son aquí en nuestro medio pues de municipio, son muy difíciles de encontrar, no son muy fáciles, no porque no se pueda hacer o no porque no haya la tecnología, sino porque es que deben tener equipo especializado, tanto de equipo de corte como también el equipo de trabajo, como el personal. Deben tener un buen personal que trabaje muy bien estos elementos, porque pues es un mix de técnicas, como lo son de estructura metálica, como lo que son técnicas en concreto. Pasamos a ver ahora qué diferencia hay entre los flejes transversales y las espirales en cuanto a la resistencia. Nosotros podemos ver que cuando una viga falla, tanto a compresión como por flexión, en su parte exterior va a haber un descascaramiento. Este descascaramiento es que va a tener una pérdida de sección transversal. Primero vamos a tener la pérdida solamente del recubrimiento, que el recubrimiento pues por norma nosotros vamos a tener que es 4 centímetros como mínimo. Entonces vamos a tener primero una pérdida de esa sección. ¿Qué pasa cuando yo pierdo esa sección? Pues voy a tener una pérdida de resistencia. La columna ya está perdiendo sección bruta, o sea, ya está perdiendo sección que puede soportar cargas verticales. Esto muchas veces ocurre pues cuando primero o se superan los esfuerzos cortantes, o se superan los esfuerzos a flexión, o se superan las cargas verticales. Entonces vamos a tener una pérdida primero de sección externa. Después pues va a asumir la carga, lo poco que queda de sección interna, y va a asumir la carga también lo que son los aceros longitudinales, y los aceros transversales lo único que van a hacer es tratar de amarrar esos aceros longitudinales que hay. Pero ¿qué pasa? Como la sección de concreto es pequeña ya de lo que queda, y la sección de los aceros longitudinales de la columna pues es muy pequeña comparado con los esfuerzos, pues lo que va a hacer es tratar de brotarse, se brota hacia los lados, y al tratar de brotarse hacia los lados pues la resistencia es muy mínima. Entonces nosotros ya esa columna ha fallado. O sea, ¿qué se supone y cuál es lo que busca la norma? ¿O qué es lo que nos busca al decirnos con estas resistencias? Que ya cuando ya hay un descascaramiento del revestimiento y que solamente queda la parte interna del concreto, es que la columna ya ha fallado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero en comportamientos al esfuerzo último, a partir de esto de lo que yo le digo, es que este esfuerzo que va a tener la columna va a ser igual tanto en espirales o sunchadas, como lo son con estribos. Con estribos cada tanto. Entonces la resistencia tanto en ambas columnas va a ser la misma. ¿Qué diferencia va a tener entre una columna sunchada y una columna en espiral? Va a tener como esa fluencia, esa deformación
unas deformaciones mucho mayores. Entonces, ¿qué pasa? Entonces miremos acá el diagrama. Nosotros vamos a tener nuestra carga, vamos subiendo la carga, vamos subiendo la carga. La columna ya va a empezar a llegar a su punto máximo. Llega a un punto máximo y si tenemos estribos, va para abajo. Ya falla totalmente la columna. Pero si nosotros tenemos una espiral sunchada, o si tenemos espirales o sunchadas en las columnas, va a permitir una mayor deformación, o sea, va a tener un flujo más plástico. O sea, esto es lo que nosotros quisiéramos un poco más en la construcción, que haya un poco más de deformación sin daño total de esa estructura. ¿Por qué? Para que las personas que estén dentro de la estructura, para que las personas que estén dentro de la vivienda puedan salir rápidamente. Entonces, esa es la parte importante de estas espirales. ¿Por qué no se usa? Porque es más difícil en la construcción. Primero, pues porque tiene que ser espiral, y segundo, pues porque debe tener las formaletas circulares, debe tener la construcción de espirales. No es tan fácil como, por ejemplo, colocar a un ayudante a hacer estos cuadrados. Debe ser una persona diestra que vaya girando, o si no, uno le tocaría comprar las espirales. También hay empresas que venden el hierro y ellos también hacen estas espirales. Entonces, esa es la parte difícil. Mientras que nosotros en los flejes, nosotros en obra podemos hacer los flejes o podemos también comprar los hechos. Pero en cuanto a la instalación, la generación de los flejes y la construcción, pues es más fácil manejar flejes. ¿Cuál es su parte mala? Que vamos a tener una falla menos dúctil, una falla menos deformable y pues más frágil, por decirlo así. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Ahora vamos a ver qué nos dice la norma acerca de esto. Así como hemos visto en otros ejercicios, vamos a generar un background, vamos a generar una información básica de lo que nos dice la norma. Y esta información base de la norma tiene que ser tácita, o sea, tiene que ser al pie de la letra, porque nosotros debemos respetar lo que dice la norma y no podemos salirnos. Entonces, ¿qué nos dice la NSR 10? Dice: la máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión, o sea, el concreto, se supone igual a 0.003. La resistencia a tracción del concreto no debe considerarse en los cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y carga axial, excepto cuando se cumplan los requisitos de C18.4. Para nosotros no vamos a tener en cuenta lo que es la tensión. Un esfuerzo del concreto de 0.85 F'C uniformemente distribuido en la zona de compresión equivalente, limitada por los bordes de la sección transversal y por una línea recta paralela al eje neutro, y a una distancia A igual a beta C1 de la fibra de la deformación unitaria en compresión. Bueno, ¿qué nos dice la C10273? Para F'C entre 17 y 28 megapascales, el factor B1 se debe tomar como 0.85. Para F'C superior a 28 megapascales, beta 1 debe disminuir en forma lineal a razón de 0.05 por cada 7 megapascales de aumento sobre 28 megapascales. Sin embargo, beta 1 no debe ser menor que 0.65. Entonces, para elementos no predesforzados con estribos que cumplan con C7-10-5, Φ-Pn máximo es igual a 0.75 por Φ por 0.85 F'C por el área bruta menos el área de los aceros más el Fy por el área de los aceros. Secciones controladas por compresión, como se definen en C10.3.3, elementos con refuerzo espiral según C10.9.3, 0.75 el Φ, y otros elementos reforzados 0.65. Entonces nosotros este Φ que vamos a trabajar aquí en el Φ-Pn, nosotros vamos a utilizarlo como 0.65. No coloco aquí los elementos preesforzados con espiral, pues porque nosotros no vamos a trabajar con espirales.
vamos a realizar los ejemplos de este diseño con lo que son solamente con estribos. C10.3.3. Las secciones se denominan controladas por compresión si la deformación unitaria neta de tracción en el acero extremo en tracción ET es igual o menor que el límite de deformación unitaria controlada por la compresión cuando el concreto en compresión alcanza su límite de deformación supuesto de 0.003. El límite de deformación unitaria controlada por compresión es la deformación unitaria neta de tracción del refuerzo en condiciones de deformaciones unitarias balanceadas. Para refuerzo grado 420 y para todos los refuerzos preesforzados se permite fijar un límite de deformación unitaria controlada por compresión de 0.002. O sea que nosotros vamos a tener 0.003 a compresión del concreto y 0.002 a la deformación unitaria del acero a tensión. Los límites de refuerzo de elementos a compresión columnas. El área de refuerzo longitudinal AST para elementos no compuestos a compresión no debe ser menor que 0.01 AG ni mayor que 0.04 AG. Para estructuras con capacidad de disipación de energía moderada y especial, el capítulo C21 restringe el área máxima admisible. ¿Qué nos quiere decir esta parte con que nosotros tengamos un mínimo de 0.01 AG y un máximo de 0.04 AG? Hagámoslo matemáticamente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una sección de columna de 50 por 50, lo mínimo, bueno, serían 500, o sea, 50 centímetros por 50 centímetros, o sea, 500 milímetros por 500 milímetros por 0.01, nosotros debemos tener como mínimo 2500 milímetros cuadrados de acero. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, varilla de 5 octavos, entonces digamos 2500 dividido 199, permítame yo reviso este valor, 199 de una de 5 octavos, necesitaríamos nosotros 13 varillas en esta sección de 50 por 50, o digamos, entonces utilicemos varilla de 3 cuartos, que es la número 6, 284 milímetros cuadrados. Que nos dice que es 8.80, o sea, necesitaríamos 8 varillas, 4 en los extremos, más o menos 4 varillas en los extremos. Hagamos aquí un pequeño dibujo por acá. Necesitaríamos, esta es nuestra sección transversal, y necesitaríamos 4 varillas en los extremos y otros 4 en el intermedio. Entonces vea cómo se nos empieza a cargar. Listo. ¿Qué nos dice ahora con esta parte? Que sea máximo 0.04 AG. Entonces, listo. Digamos que es 0.04. Tenemos la misma sección, 500 por 500 por 0.04. Tendríamos que tener 10.000 milímetros cuadrados. Entonces volvamos a la misma cuestión. Si tuviéramos una número 6 que es 284, vea lo que nos dice. Tendríamos que tener nosotros 35. Permítame ver si 500 por 500 por 0. Necesitaríamos nosotros tener 35 varillas. O sea, es demasiado. Entonces nosotros para meter en 50 centímetros 35 varillas es muy difícil. Es por eso que aquí nosotros dice que para estructuras con capacidades de disipación especial, estas son estructuras que los utilizamos en zona de sismicidad
intermedia y en zona de sismicidad alta. Entonces ellas tienen que tener unas características especiales. Entonces no podemos permitir que haya mucha conglomeración de hierro. ¿Por qué nosotros no debemos permitir eso? Porque el concreto en las columnas no entraría bien. Hagamos un símil de uno cómo funde una viga. Nosotros tenemos una viga de esta forma y nosotros vamos a fundirla y el concreto la aplicamos de esta forma. Vamos aplicando el concreto de esta forma para lo que es una viga. El concreto pues se va a colocar aquí en esta partecita, y fácilmente nosotros podemos chuzar la mezcla para que ella se reacomode bien, o podemos colocar un vibrador de aguja. Entonces el vibrador hace que se acomode también aquí la mezcla. Entonces nosotros vamos a tener estas dos opciones para acomodar cada seccioncita que veamos como mala a la hora constructiva. Pero ¿qué pasa con una columna? Con una columna ella es vertical y su única forma de vertir el concreto va a ser de arriba hacia abajo. Entonces ella se va a ir depositando aquí así cada vez que el trabajador vaya vertiendo la mezcla. Y por ejemplo, ¿cómo hacemos para vibrarla? Pues imagínate, tenemos que meter un vibrador desde aquí hasta la parte de abajo. Tenemos que meter el vibrador para que esta mezcla se asiente bien. Es difícil. Otra forma es que una persona con un martillo de goma le pegue, que es lo más común en las obras, que el trabajador haga esto. Entonces, ¿qué pasa? Esto muchas veces lo que es, imagínense, lo que es, nosotros tenemos el acero longitudinal, el acero transversal, y ahora intentando colocar, la mezcla no va a fluir bien. La mezcla por aquí se va a quedar atorado en este pedacito, se van a quedar atorados, y como consecuencia nosotros tenemos columnas con pedazos que no le llega el concreto. Y esto pasa muchas veces, es muy común nosotros encontrar columnas con esto. El maestro dice, ah no, yo aquí le coloco una mezclita y se la lleno y se la tapo. No, el problema es que tapar estos agujeros que nos quedan, estas grietas que nos quedan, es supremamente perjudicial porque hacen creer una falsa seguridad de esta columna. Entonces ahí es donde entra la norma y dice, listo, usted coloque esto. Si con la resistencia que le da entre 0.1 y 0.4 no le da la fuerza que usted va a requerir para la columna, ¿qué haga? Ya no tengo una columna de sección de 50 por 50, sino que tengo una sección de 60 por 60. Y coloque la cantidad de aceros que usted vea convenientes para eso. Entonces, si ya usted no le da en esta pequeñita, entonces colóquelo acá con más aceros, con más acero de refuerzo y más sección transversal. Si nosotros aumentamos la sección transversal, pues aumentamos los esfuerzos a compresión y aumentamos el lugar donde podemos colocar los aceros. Entonces todo este tema es importante. Yo sé que es un poco básico de esto a manera constructiva, pero es demasiado importante cuando ustedes estén en una obra entender esto, que las columnas es una de las partes más importantes y debe ser la que mejor se trate. La que mejor se trate como a manera constructiva, que no hayan hormigueros. No se dejen convencer por los maestros con esta parte de que no, que yo lo tapo. No, columna que esté con hormigueros muy significativos, columna que se demuele y se vuelve y se hace. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser el soporte de la edificación.
sigamos por acá. Entonces, ¿qué nos dice también? El número mínimo de barras longitudinales de elementos sometidos a compresión debe ser 4 para barras en estribos circulares o rectangulares. Listo, hagamos el dibujo. Nosotros tenemos aquí la sección y este es nuestro estribo, entonces tenemos que tener como mínimo 4. Para secciones circulares como mínimo 4 también. Vamos a tener por acá esto, el estribo. Digamos que este es el estribo. Eso, ahora sí. Vamos a tener como mínimo 4 estribos. Listo. Nos dice 3 barras dentro de estribos triangulares. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos también tener una sección, aunque es cuadrada, pero nosotros podemos tener estribos triangulares, que diga. Entonces miremos, tocó línea. Entonces podemos aquí tener los estribos triangulares. Y aquí pues vamos a tener nosotros solamente 3. Listo. Y 6 barras para rodeadas por espirales. Entonces para sunchos son 6 barras. Listo. Entonces ya tenemos también nosotros lo mínimo, que son la cantidad de barras. Ahora vamos a ver lo que son las fórmulas básicas de diseño. PU es la carga axial que le vamos a colocar, que es la carga última. La E va a ser la excentricidad. MU va a ser el momento último. Y PU el momento último, ¿a qué va a ser igual? A la carga última por la excentricidad. O sea que la excentricidad va a ser el momento último sobre el P último. Entonces, acá nosotros ya vimos en la norma cuál era nuestro P último. P último igual a phi PN, ¿no? Entonces, para columnas con estribo, lo que nosotros vamos a manejar, phi PN máximo va a ser 0.80 por el phi 0.65 por F'C por AG menos área 0 más el FY por el área 0. Entonces revisemos que esta fórmula sea igual a la norma. Vea que aunque esta es una fórmula de libro, aunque aquí me aparece 0.80, por norma nosotros debemos utilizar esta 0.75 y 0.85. Vea que acá tiene 0.70, pero acá la norma nos dice que es esta 0.75. entonces tengamos en cuenta, si estudiamos de un libro, en los libros me aparece esta fórmula, pero para nosotros en exámenes y lo que se revisaría sería con 0.75. Listo. Las cuantías del acero, entonces la NCD especifica que la cuantía del acero y el límite, o sea, esta parte es como lo que ya nosotros hemos hablado anteriormente. Entonces coloquémoslo, ya es más o menos lo que ya se ha dicho. Listo. ¿Qué nos dice? Que con cuantías superiores al 3% constituyen una solución poco económica. ¿Por qué eso constituyen una sección poco económica? Porque el acero es más caro que el concreto. Es más fácil que ustedes aumenten la sección de concreto y disminuyan la sección de acero, a que ustedes aumenten la sección de acero a que disminuyan la de concreto. Entonces vea, el límite superior de la cuantía tiene por objetivo prevenir la congestión del refuerzo y evitar el desarrollo de grandes tensiones cortantes en la columna. Cuantías superiores al 3% constituyen una solución poco económica. Vale, pero entonces una parte importante de las columnas y que a manera constructiva en el municipio y muy extendido en la parte práctica es
en los traslapos de las columnas. Esta parte es supremamente importante y la gente y los maestros de obra no han entendido que uno debe traslapar en la zona central del vano. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros vamos a tener los mayores momentos actuantes de la columna, mientras que acá vamos a tener los menores momentos. ¿Qué pasa si yo este traslapo lo tengo acá? Pues voy a hacer que mi columna que yo tengo aquí así, imagínese que usted tiene, este va a ser mi refuercito acá y acá, y voy a tener buenos refuerzo aquí, un buen refuerzo aquí y acá. A lo que yo hago, a lo que digamos yo trate de arrancar esta columna de aquí así, pues imagínense los pelitos chiquiticos que yo tengo acá. O sea, imagínense esta partecita, o sea, este poquito que hay aquí, pues imaginen lo que me va a resistir. O sea, esto va a coger y se va a arrancar, va a salir esta columna, va a coger y esto no le va a hacer nada. Pero si yo tengo una columna aquí así, con unos aceros que van a ir hasta acá, hasta la mitad. A lo que yo trate de arrancar esta columna de la parte de abajo, a lo que yo trate de arrancarla aquí hacia arriba, pues yo ya voy a tener con qué soportar esto. O sea, también tengamos en cuenta que un momento que yo tenga aquí así, en esta forma, pues aquí voy a tener compresión, ¿no? Pero aquí voy a tener la parte que me va a arrancar esta zona, tratar de arrancar esta zona. Entonces es por eso que nosotros debemos hacer los traslapos en la mitad. Ustedes cuando vayan por la calle miren que hay edificios grandes aquí en el municipio con estos errores garrafales y supremamente básicos. ¿Por qué? Porque las construcciones no las supervisan personal calificado. Ustedes con estos conocimientos básicos son personales calificados porque entienden que esto no se puede hacer, porque entienden que no se pueden colocar más de 4 barras, porque entienden que no se pueden colocar menos de 4 barras con estribos, con este tipo de estribos. Entonces ese tema constructivo es supremamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque tienen una norma básica o algo básico y lógico. Para una persona del común que no entiende que una columna va a soportar esfuerzos de compresión y de tracción, cree que una columna solamente va a soportar esfuerzos verticales. ¿Cómo? Esfuerzos verticales de arriba hacia abajo, solamente gravitacionales, y esto es mentira. Nosotros vamos a tener, aunque vamos a tener esfuerzos de compresión, vamos a tener esfuerzos a tracción. Entonces, en la NSL10, al restringir los traslapos con estructuras con demanda moderada de utilidad a la mitad del centro de la longitud de la columna y exigir diseñarlos como empables a traslapos por tracción. Para ductilidad especial DES, las longitudes de empalme por el traslapo se permiten únicamente en el centro de la longitud de la columna y deben calcularse como traslapos a tracción y deben estar confinados dentro del refuerzo transversal de acuerdo a eso. Listo. ¿Qué nos dice? Que donde hay traslapos debo colocar yo más tracción según esta debo colocar más traslapos, más estribos en esta zona para poder generar un muy buen confinamiento en esta zona. Listo, entonces dice, el refuerzo transversal consiste en estribos o espirales formados de barras de pequeños diámetros dispuesto a modo que abracen el refuerzo longitudinal y lo mantengan vertical para evitar su pandeo durante el vaciado. Entre las funciones está el confinar el hormigón para proporcionarle mayor ductilidad a la columna y darle soporte al refuerzo longitudinal para evitar su pandeo. Al igual que las barras longitudinales disminuye la retracción y el fraguado y el flujo plástico. ¿Por qué disminuye la retracción y el fraguado? Pues porque no deja que hayan microfisuras en el concreto, y el flujo plástico es que no permita que haya una deformación a lo largo del tiempo, el flujo plástico o creep.
Bueno, entonces también sigamos viendo. El diámetro mínimo de los estribos debe ser de 3 octavos. Y cuando las barras longitudinales sean menores que 1/4. Entonces son barras longitudinales como muy normales, o número 10. Ya pues para número 10 en adelante nosotros tenemos que aumentar lo que es el estribo a número 4 de media. La separación, entonces la separación de los estribos van a estar dominados por lo que son 16 diámetro de la barra longitudinal, 48 veces diámetro del estribo B, que es la sección, un ancho, y un H, el largo de la sección transversal. Los estribos, pues nosotros tenemos que hacerlo con estribos de confinamiento con ganchos sísmicos, que gancho sísmico quiere decir que aunque nosotros tenemos pues le tenemos las paticas hacia adentro, y estas paticas tienen que ser 6 veces diámetro del estribo o 75 milímetros como mínimo. Entonces el diámetro del estribo debe ser mayor o igual a 3 octavos. Vale. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos columnas, por decirlo así, diseñadas, ya están en obra, ya han trabajado su tiempo, pero de repente llega lo que más le temen los ingenieros estructurales? Llega el sismo y tenemos lo que son fallas estructurales. Entonces nosotros vamos a tener las fallas estructurales. La primera va a ser por pandeo, vamos a tener fallas estructurales por compresión y vamos a tener fallas estructurales por cortante. El pandeo es un mix entre la flexión y lo que es la compresión. Cuando estas tienen tienen una altura muy grande, nosotros acá vamos a tener lo que son estos momentos que nos van a generar que la sección nos pandee. Estos momentos pueden generarse por rotaciones acá, o también pueden generarse por movimientos. Cuando se mueven en esta dirección, la fuerza vertical también me va a generar a mí un momento. ¿Por qué me va a generar la fuerza vertical un momento? Porque hagamos aquí una nueva diapositiva y quitémosle esto aquí para rayar. Cuando yo tengo una columna y esta columna se me desplaza en esta dirección, no solamente la fuerza que me está generando este desplazamiento entra dentro del sistema. Miren que como ella se mueve de esta forma, ella sigue teniendo fuerzas acá en la parte vertical. Entonces, si yo tengo fuerza aquí así, aquí me está generando una flexión. O sea, esta fuerza, no solamente esta fuerza entra a tener compresión acá y tensión acá, sino que esta fuerza de aquí me va a tratar de hacer que esta columna ahora tenga un movimiento mayor. Entonces, al yo tener esto, pues es como si yo tuviera unos momentos aquí que me están haciendo curvar esa columna. Y estos también son conocidos como P delta. Entonces yo voy a tener unos momentos excesivos acá, y cuando a mí me pase esto, pues voy a generar lo que es el pandeo. Entonces vamos a tener fallas por pandeo, y esta es una forma de fallas por pandeo. Nosotros también podemos encontrar fallas por compresión. ¿Qué pasa en la falla por compresión? Pues porque estamos cargando demasiado la columna. ¿Y qué hay? Hay un abultamiento, hay una pérdida de la parte exterior del recubrimiento, seguido de lo que les decía, un abultamiento en lo que son las barras longitudinales y una pérdida de
de los estribos. Cuando nosotros tenemos pocos estribos, el cortante que resiste el concreto, es quien va a resistir esos cortantes. Veamos que aquí hay unas barras longitudinales muy bien puestas, pero muy poquita densidad de estribos. Entonces el concreto, o sea, estos estribos son los que van a resistir y van a tratar de abrazar, pero es muy poquito y lo que resiste el concreto, y hay una falla. ¿Qué pasa en los tipos de falla? Ellos siempre tienen unas formas especiales. Cuando es a compresión abultamiento, cuando es a flexión hay una pérdida y descascaramiento, pandeo o a momento, y a cortante es diagonal. Entonces, pero no solamente podemos encontrar estos, como yo por ejemplo ahí les envié un escrito que nosotros pudiéramos leer. Hay fallas que se presentan no porque la columna la hayamos diseñado mal, hay fallas que se presentan por mala construcción, y esto volvemos y lo decimos, hay mala construcción en todos lados de cuando se hace esto. No se tiene en cuenta estas fallas, que esta es la falla por columna corta. No es que quiera decir que la parte del diseño de columna corta esté mal, no, es que esta es una falla por columna corta. ¿Por qué hay una falla por columna corta? Nosotros hemos supuesto en los cálculos que la columna tiene esta altura, que la columna va a tener aquí así, pero estamos restringiendo la columna aquí. Estamos diciendo, señora columna, usted va a estar aquí, y eso en el diseño no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Qué pasa? Cuando llega el sismo, toda esta zona donde están los muros va a ser supremamente rígido, va a ser infinitamente rígido. Entonces este desplazamiento que ella iba a permitir sostenerse aquí así va a estar restringido, y solamente este mismo desplazamiento va a ser igual, pero va a ser ahora el desplazamiento solamente en esta partecita. No es lo mismo uno curvar, hagamos de cuenta, imaginémonos una ramita larga, que yo curvo esta ramita larga, a yo intentar curvar esta ramita desde aquí. Aquí voy a generar unos momentos y unos cortantes supremamente altos comparados con esta parte de acá. Eso mismo pasa en las columnas. Ellos van a tener este efecto, y es el efecto de columna corta. ¿Qué pasa? Van a tener unos cortantes y unos momentos excesivamente altos para esto, porque no hay un desarrollo del movimiento de la columna. Esto lo hemos visto muchas veces en los salones de clases, esto lo hemos visto mucho donde dejan ventanerías. ¿Y qué se debe hacer? Nosotros lo que debemos hacer es separar estos muros de la columna para que ella tenga un movimiento libre. Se separa aquí. ¿Qué tanto se separa? Lo que se separa, la deriva de piso. Uno, ¿cómo calcula la deriva de piso? Lo calcula la altura por 0.01, o sea el 1%. Entonces digamos, si nosotros tenemos un piso de 2.50 de alto por 0.01, vamos a tener 2.5 centímetros al lado y lado de movimiento. O sea que esta columna, permitida por la norma, va a poder moverse 2.5 para acá, y va a poder moverse 2.5 para acá. Listo, entonces este movimiento de la columna nos va a permitir eso. Si el muro está hasta acá arriba, pues le colocamos a 2.5. Si el muro está acá abajo, pues como mínimo debemos dejarlo como al menos 1,5 o 2 centímetros. Entonces es esta parte importante. Ahora ustedes me preguntan, ¿qué pasa si yo dejo estos muros sueltos? Ellos no se me van a sostener. Sí, estos muros deben diseñarse
como elementos no estructurales. Entonces estos muros van a tener una estructura independiente solamente para sostenerlo. Entonces, ¿cómo van a sostenerse? A través de, si yo utilizo columnetas, aquí internas para que me sostengan esto, o voy a generarle con mampostería reforzada interna. Entonces esa parte es bien importante nosotros entender que debemos separar los muros de la estructura para que permita un pandeo, un muy buen pandeo de estas columnas, y que estos elementos internos, como lo son los muros, debemos sostenerlos a través de estructuras independientes, como elementos no estructurales, se llama eso. Entonces dice, por estas razones las columnas para estructuras con demanda DES y DMO son diseñadas con 20% más de resistencia a flexión comparadas con las vigas que llegan a las caras del nudo. Bueno, perdón, aquí no estoy hablando de las columnas. Las columnas yo debo diseñarlas con una fuerza mucho mayor que las vigas. ¿Por qué? Porque las vigas deben, aunque ellas fallen, las columnas no deben fallar. Entonces por eso que al diseñar nosotros el elemento comparado la viga con la columna, debe ser más fuerte la columna. Entonces este chequeo la norma lo llama el chequeo columna fuerte, viga débil. Nosotros debemos, cuando hacemos un diseño de una edificación, ya utilizando lo que es la viga y la columna, debemos hacer un chequeo que la resistencia de la columna, la resistencia de la viga sea 20% menor que la resistencia de la columna. ¿Cómo hacemos esto? Diseñamos la columna para que resista los momentos que vaya a tener, mientras que la columna la diseñamos primero para que tenga una resistencia y resista unos momentos solicitantes, y segundo, que resista 20% más de lo que resiste la viga, de los momentos que van a presentarse en la viga. Entonces esa parte es importante también en el diseño de las vigas. Ahora vamos a realizar un ejemplo sobre esto. Bueno, vamos a realizar un ejercicio básico acerca del diseño de columnas. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Diseñar una columna corta cuadrada con una carga axial P sub U igual a 2600 kilonewtons, si F'C es igual a 28 megapascales y Fy igual a, quitemos esta parte, Fy igual a 350 megapascales. Vale, entonces, ¿qué decimos? Bueno, entonces nosotros ¿qué vimos? ¿Qué vimos en el transcurso del diseño? Que el porcentaje de acero, ¿en qué varía? En 0.01 hasta 0.04. O sea, quiere decir entre el 1% y el 4% de la sección bruta, o sea, del AG. Entonces listo, una forma pues fácil, o bueno, nos dice la norma también que en zonas de sismicidad alta nos dice que el ρ máximo es de 0.03, o sea, del 3% AG. Entonces listo, si nos dice esto, vámonos con algo más fácil. Entonces seleccionamos un ρ
igual a 0.02. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula de phi Pn es igual a phi por 0.75 por 0.85 F'C por Ag menos AST más Fy por AST. Listo, entonces esta sería nuestra fórmula, ¿no? Igual revisémoslo con la norma. Phi Pn es igual a 0.70 phi por 0.75, 0.85 F'C, Ag, área St más Fy por listo. Entonces ya nosotros con eso tenemos la fórmula acorde a la norma, ¿no? Phi Pn es igual al Pu. Ya este Pu lo tenemos. Entonces veamos que aquí es Pu es igual a 2600 kN. Entonces 2600 kN va a ser igual al phi, que es 0.65 por 0.75, todo esto por 0.85 por el F'C. ¿Qué F'C estamos? 28 megapascales por área bruta. Entonces no vamos a, esa es la primera incógnita, área bruta. ¿Cuál va a ser el área el área de los aceros? Pues va a ser al ρ que vamos a obtener 0, bueno, el ρ que dijimos que vamos a trabajar por el área bruta más el Fy por el área bruta, perdón, el área de los aceros, 0.02 Ag. Tengamos en cuenta una cosa, que aquí estamos hablando de secciones de columna corta y que solamente estamos hablando de un esfuerzo a compresión, no estamos hablando de un esfuerzo combinado ni nada de eso. Entonces, cuando llega la carga, ¿quién me va a resistir las cargas? Las cargas me la va a resistir toda la sección bruta, toda la sección de concreto, pero también me lo va a resistir elementos de acero. Aquí no estoy diciendo que esto sea la cantidad de aceros, sino que los aceros también van a recibir esa carga que yo le voy a imponer. ¿Por qué? Aquí no estoy suponiendo ni que hay acá compresión en esta zona, ni que acá hay compresión y acá hay tensión, no, nada. Ahorita estoy diciendo que toda la compresión, que estamos solamente en compresión, solamente los elementos a los que están trabajando viene una carga axial comprimiendo toda la sección del elemento. No estoy suponiendo nada de que esta zona sea tensión y esta zona sea compresión, no, o que aquí hay un momento flectante, no, solamente estoy hablando de compresión pura como tal, no estoy hablando de nada de lo que se verá más adelante en columnas. Entonces eso quiero que tengan en cuenta, que solamente estamos hablando de compresión pura. Es por eso que aquí no tenemos en cuenta la tensión ni nada. Listo. Aquí, bueno, aquí hay un error, por eso me gusta utilizar unidades. Esto es 2600 kilonewtons. Esto está 28 megapascales y Fy, este es 420. Bueno, 350 por esto también aquí en megapascales, 0.02 el área bruta. Entonces, si yo acá tengo megapascales, ¿qué son megapascales? Estos son newton milímetro cuadrado. Las unidades de megapascales. Entonces, si esto está en newton por milímetros cuadrados,
este es kilonewton, entonces tengo que multiplicarlo por 10 a la 3. Entonces ahora este sí ya me queda en newtons. Ahora voy a la calculadora y entonces despejo lo que es el AG. Entonces digo 0.65, serían 2600 por 10 a la 3 va a ser igual a 0.65 por 0.75 por 0.85 por 28 por un número desconocido x menos 0.02 por x más 350 por 0.02 por x y le doy shift solve para 0 y me dice que nuestra sección va a ser, entonces nuestra x va a ser igual a 175.878 milímetros cuadrados. Listo, entonces coloco raíz cuadrada de esta y me dice que más o menos son, entonces raíz cuadrada de 175.878 milímetros cuadrados y me da 419 milímetros cuadrados. Aquí no estoy diciendo, o sea, aquí estoy haciendo una suposición de que más o menos con AG, si yo le doy un poquitico menos de este AG, ahora despejo más vale qué cantidad de acero voy a necesitar para que me dé esta misma igualdad. Entonces listo, esto más vale lo aproximo a 400 milímetros. En lo que son los diseños de vigas y todo este tema nosotros lo aproximamos siempre hacia arriba, pero acá yo lo puedo aproximar hacia abajo porque yo estoy teniendo en cuenta un RO, o sea, un RO entre intermedio entre el 1 y el 4. Entonces puedo colocar menos sección y me aumenta la sección de acero. Si yo coloco más sección me disminuye el acero, entonces yo puedo jugar entre el 1 y el 4, o bueno, entre el 1 y el 3 en zona de sismicidad alta. Entonces vamos por buen camino, yo puedo colocar los 400 milímetros cuadrados. Entonces listo, digo, usando la sección 400 por 400 milímetros. Entonces mi AG, ¿a qué sería ahora? 400 por 400 sería igual a 16.000. 160 sería 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 4 por 4 16, sí, 160.000 milímetros cuadrados es mi sección transversal. Listo, entonces ya tengo mi sección transversal. Ahora a partir de esta sección transversal vuelvo y utilizo la fórmula φPN va a ser igual a Φ por 0.75 sí, por 0.85 por F'C por AG menos área 0 más Fy por área 0. Ahora ya como tenemos este conocido, miremos a ver, este es conocido, 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 conocido
y estos son desconocidos y desconocidos, entonces lo que yo hago ahora es simplemente volver y reemplazar y hacer que este valor sea conocido. Entonces phi-pn, phi-pn es igual a p sub u. Entonces 2600 por 10 a la 3 va a ser igual a 0.65 por 0.75 por 0.85 por 28 megapascales, unidades, ¿no, muchachos? Newtons, megapascales por 16.000 más, aquí este no es más, este es menos, permítame, yo reviso si acá le coloqué más, sí está bien, menos AST más el FY 350 por el AST. Listo, entonces ahora ya este es milímetros cuadrados. Listo, entonces ya tenemos todo en las unidades correctas y vamos a hacer el despeje de esta ecuación. 2600 por 10 a la 3 va a ser igual a 0.65 por 0.75 por 0.85 por 28 por 16.000, 160.000 menos el X 350 por el X. Listo, entonces ahora resolvemos aquí nuestra ecuación y nos dice que el área de acero requerida va a ser 4.676 milímetros cuadrados. Listo, entonces ya tenemos nosotros el área de la varilla que vamos a usar. Entonces ahora decimos, ¿qué varilla vamos a usar? Podemos usar la que queramos, pero pues eso también nos va a ayudar o a disminuir a cómo coloquen el concreto, ¿no? Entonces si yo selecciono una varilla número 8, la varilla número 8 va a tener un área de 645 milímetros cuadrados. Venga ahí. Y la número 8, perdón, la número 8, es número 9 la que tiene. Listo, entonces trabajemos con número 8. La número 8 tiene 510 milímetros cuadrados. Listo, ahí me he equivocado yo en el área. Tenemos varilla número 8, entonces 4.676 dividido 510 milímetros cuadrados me da 9.16 varillas. Me queda un número impar, no me gusta. Entonces miremos a ver con la número 9. 645 645 me quedan 7, puedo utilizar más vale 8. Entonces coloquémoslo entonces más bien aquí en el ejercicio, coloquémosle con varilla número 9
y que nos quede 645 milímetros cuadrados. Entonces coloquémosle, se usan 8 varillas. Aquí sí tenemos que ir por encima. Se usan 8 varillas, número 9. Listo. Entonces ya nosotros tenemos esta sección. Sería entonces 8 por 645 milímetros cuadrados. $5.160 milímetros cuadrados y área 0 mayor área 0 T. Entonces quedamos ok por la parte de acero. Entonces ya vemos que el concreto, el área de concreto y el área de acero en conjunto ya nos aguanta esta carga última. Listo, pero entonces ¿qué nos pide la norma también en cuanto a lo que son los aceros? Miremos en nuestra presentación qué nos decía acerca de los aceros. En la presentación nos decía que tiene que ser 16 veces el diámetro de la barra, 48 veces el diámetro del estribo, B y H, y el estribo mínimo es 3/8. Listo, entonces pasemos a la parte de los estribos. Listo, entonces ¿qué necesitamos? 16 veces diámetro de la barra. Coloquémoslo en minúsculas para que nos quede igual. 48 veces el diámetro del estribo, B y H. Hagamos un dibujito aquí rápido para saber cuál es cuál. Si tuviésemos una columna con 4 barras longitudinales, este de aquí, este es diámetro de la barra, este de aquí es diámetro del estribo y este es B y H. Entonces ya nosotros tenemos cada uno de los elementos. Entonces vamos ahora, 16 por el diámetro de la barra. Miremos cuál es el diámetro de una barra número 9. Diámetro 28.7 milímetros. Como nos dice que lo mínimo de los estribos, entonces vamos a decir que usando aquí usamos estribo número 3, que es lo mínimo, lo que nos decía acá, que dice el diámetro de los estribos es número 8 hasta la número 10. Estamos en número 9, listo. Entonces el estribo es 3/8. Listo, entonces nuestro estribo es 48 veces diámetro del estribo. Número 3, diámetro 9.5 milímetros. Entonces 48 por el diámetro. El B, nosotros tenemos 400. El H, 400. Entonces esto aquí nos da 16 por 28.7 459.2 48 por 9.5 456 milímetros, y estos son 400 milímetros
y 400 milímetros. Vale, entonces de esto nosotros vamos a tomar el mínimo. El mínimo de estos cuatro. Entonces, ¿cuál es nuestro mínimo? 400 milímetros. Listo, entonces ahora hagamos nuestro diagramita de cómo nos quedaría una columna con esta carga. Así como ustedes hacen los cuadernos bien bonitos, los diagramas, pues vea, hagamos aquí bien bonitos también nuestros diagramas. Listo, entonces nos dice que cuántas varillas son. Se usan 8 varillas. Podemos hacerlo de esta forma o podemos hacerlo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varillas. Listo, siempre nuestro fleje. Entonces 8 varillas, número 9, y estribo número 3 cada 400 milímetros. Listo, entonces en altura, ¿qué nos quedaría esto? Esta es vista en planta. Y esta sería nuestra vista en altura. Lo haríamos aquí así. Y la separación de los estribos 400 milímetros. Listo. Entonces ya aquí ya nosotros con esto nosotros podemos observar cómo nos quedaría. Y este quedaría en altura. Nos quedaría nuestro ejercicio acerca de lo que es el diseño de una columna con un P sub U. Pero bueno, entonces ¿qué pasaría si nosotros nosotros no sabemos el P sub U de una vez de una estructura? Nosotros lo que vamos a hacer es siempre tenemos combinaciones de carga. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro ejercicio con combinaciones de carga. Listo.
Listo, entonces diseño una columna para la carga axial. Tenemos P sub D 600 kN y P sub L 800 kN. Entonces cojamos un F'C de 21 megapascales y un Fy de 420 megapascales. Listo, estos son valores pues comunes en nuestro medio. F'C 21 megapascales le llaman es el concreto de 3000 psi. Entonces, y el Fy 420 es el acero de refuerzo que nosotros encontramos en el mercado. Entonces ya tenemos nosotros valores aquí. Entonces vamos a hallar primero el P sub U. P sub U es igual a 1.2D más 1.6 L. 1.2 por 600 más 1.600 ¿qué? Kilonewtons más 1.6 por 800 kilonewton. Nuestro P sub U va a ser igual a 2000 kilonewtons. Listo, entonces nosotros tenemos aquí ya nuestro P sub U. Ahora pasamos a ya tenemos el P sub U. Ahora vamos a aplicar lo que es la fórmula. Phi Pn va a ser igual a Phi por 0.75 por 0.85 F'C por Ag menos AST más el Fy por el AST. Listo. Revisemos nuevamente la fórmula. Phi Pn conocida, que sería nuestro P sub U, conocido. El Phi es 0.75 conocido, 0.75 conocido, número conocido. F'C estamos suponiendo los del comienzo, conocido. Área bruta desconocida, área de acero desconocida, Fy conocido y desconocido. Tenemos estos tres. Lo que es el área bruta, el área del acero, para nosotros van a ser desconocidos. Nosotros no podemos despejar, o bueno, podríamos, pero no a manera rápida no podemos despejar una ecuación con dos incógnitas. Entonces lo que hacemos es dejarlo en función, este AST en función del AG, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces 2000 kilonewtons los pasamos por 10 a la 3 newtons va a ser igual a 0.65 por 0.75 por 0.85 por 21 megapascales por este AG, pues sería AG menos el área de acero transversal. ¿Cómo hacemos el área de acero transversal? Acero transversal la suponemos como 0.02 AG. ¿Por qué? Ya nosotros lo vimos acá en la parte de atrás, porque nosotros lo que queremos es que nuestra sección esté entre el 1 y el 4%, preferiblemente entre el 1 y el 3%. Listo, entonces ya tenemos nosotros este AG, que sería este AST, que sería 0.02 AG más 420 megapascales por 0.02 AG. Listo. Entonces ya aquí ya tenemos nosotros nuestra ecuación, y esta ecuación la colocamos en nuestra calculadora para poder despejar. Por 10 a la 3, esto es igual a 0.75 por 0.75 por 0.85 por 21 por nuestro término desconocido
menos 0.02 por el término desconocido, cierro paréntesis, y más 420 por 0.02 y el término desconocido. La resolvemos y nos da que se necesitaría 443 milímetros cuadrados. Listo, que ahora nosotros esto le sacamos raíz cuadrada de esta y nos da bueno, nos dio algo muy parecido al anterior ejercicio. Pues 348, pues no lo bajemos a 350 milímetros, podemos colocarlo entonces a 350 milímetros cuadrados, o sea 35 centímetros. Entonces AG seleccionada, 350 milímetros cuadrados. Vale, entonces ahora volvemos y hacemos ya tenemos nuestra área bruta y con esto podemos colocarlo todo en función del AST. ΦPN es igual a 0.65 por Φ por 0.75, 0.85 F'C listo, entonces tenemos 2000 21 megapascales por el AG, que es perdón, este es nomás un lado. AG sería igual acá hay un error porque la raíz cuadrada de 158.443 300, es 398 milímetros cuadrados. Entonces pues este L lo vamos más bien a cambiar por 400 milímetros cuadrados y nuestro AG va a ser 160.000 milímetros cuadrados. Entonces AG sería 160.000 menos el AST. El AST nosotros lo colocamos como perdón, aquí ya vamos a despejar AST porque solamente tenemos incógnita AST, más 420 por AST. Listo, y a partir de aquí despejamos AST. Miremos acá qué fue lo que coloqué. 2000 por 10 a la 3 newton, 0.65 por 0.75, 0.85 por 21 por 160.000 menos AST más 420 por AST. Listo, ya con esto entonces vamos a despejar. Aquí menos la incógnita que es el área del acero,
más 420 por la incógnita del acero. Necesitamos 3099 milímetros cuadrados. Listo. Entonces vamos a ver cuál seleccionamos. Seleccionemos, nos dice que es 3000. Si coloco 7 tendría que hacer 10. Si coloco 8, si coloco 8, 5 por 3, miremos a ver, 510. Tendría que colocar eso. Entonces, por ejemplo, podemos colocar 6 varillas número 8. Listo. Usando barras número 8, que son 510 milímetros cuadrados. .01, dejémoslo en 6 barras. Entonces puedo colocar acá 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Listo, 6 barras número 8. Entonces vamos a revisar los estribos. Entonces los estribos son 16 veces diámetro de la barra, 48 diámetro del estribo, y B y H. Estos son 400, 416, y este es 16 por número 8 sería 510, y este sería 48 por número 3, 9.5. Esto es diámetro de la barra. Es diámetro de la número 25.4. $406. $456. Y acá entonces de estos tomamos 400 milímetros. Entonces aquí decimos que este estribo número 3 cada 400 milímetros. Listo, entonces ya aquí nosotros con esto ya obtuvimos nuestro diseño a carga axial de una columna.
Bueno, entonces una parte de las columnas sometidas a cargas axiales y a flexión dice que todas las columnas están supeditadas a cierta flexión y a ciertas fuerzas axiales, por lo que es necesario diseñarlas para que resistan ambas solicitudes. Entonces nosotros podemos tener en una columna, nosotros podemos tener una carga axial supremamente grande y no tener un momento. También nosotros podemos tener una carga axial y un momento pequeño, tal de que toda la sección transversal esté en compresión, o sea que haya una flexocompresión, pero sea más importante aún lo que es la compresión. Cuando vamos aumentando nosotros el momento o aumentando la excentricidad, empieza a desarrollarse tensión en un lado de la columna, ¿sí? También nosotros tenemos que podemos tener que haya un esfuerzo un esfuerzo flector y también un esfuerzo a compresión. Lo máximo de estas dos combinaciones se llama condición de carga balanceada y es lo que nosotros buscaríamos. También nosotros podemos tener momentos grandes y cargas axiales pequeñas, y también podemos tener solamente momentos sin carga axial. Entonces esto vamos a verlo acá un poco. Nosotros podemos tener lo que es una carga axial sin momento, una carga axial con una excentricidad pequeña, ya una carga axial con una excentricidad un poco más grande, y lo que ya es, miremos acá, una carga axial, o sea, una carga axial con una excentricidad muy grande, o sea, quiere decir un momento grande, y un momento muy grande, despreciando lo que es la carga axial. Esto va a estar representado en lo que es el diagrama de interacción. Nosotros vamos a ver esta zona, que van a ser zonas de grandes compresiones con momentos pequeños, una falla como de transición y una falla que solamente a tensión o a momentos, y tenemos una falla balanceada. Entonces tenemos la misma carga axial y vamos aumentando, disminuyendo carga axial, mayorando momentos, carga axial disminuyendo, mayorando momentos. Vamos a llegar a un punto que va a ser máximo, y si ya viene solamente disminuyendo carga axial y aumentando momentos, la sección va a empezar a disminuir. Entonces es esto como toda la teoría de lo que inicialmente vamos a ver, que son las cargas, las columnas cortas. Como ya les he dicho, la importancia de estos temas en cuanto a diseño, primero porque si fallan los elementos tipo viga y no fallan las columnas, no hay un colapso de la estructura. Lo que hacen las vigas es, se parten en sus extremos, y si están bien diseñadas no se caen, pero ya hay un daño en la viga y ya no puede soportar los momentos, y la columna sostiene el edificio. Hay descascaramiento, todo ese tema, pero puede soportar aún el edificio. La segunda parte, que es la no deseada, es que es un muy buen diseño de vigas, diseño que cuando ocurra el sismo, las vigas no se partan y queden entre pisos muy bonitos, muy bien diseñados, pero que falle la columna. Si pasa esto, hay una caída súbita de la edificación, entonces la edificación no va a ser dúctil, nuestra edificación va a ser una edificación frágil, entonces vamos a tener más riesgo de que hayan pérdidas de vidas humanas, que es lo que no nos gusta. La tercera parte de esto es que haya una muy buena calidad del concreto, haya un muy buen vaciado, un muy buen vibrado, pero si no se tuvo en cuenta la manera a la hora de construir bien estas columnas, que los traslapos no se hagan en la zona inferior, sino que no se hagan en el tercio central, sino que se hagan en el tercio inicial, entonces vamos a tener nosotros no vamos a tener un desarrollo de las fuerzas axiales que va a resistir los aceros. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una separación, un desgarramiento de esto. Entonces la columna
la teoría, toda esta teoría nos queda sirviendo en cero. Entonces esa es la otra parte. La otra parte, que constructivamente haya una buena disposición de ceros, haya una buena mano de obra a la hora de colocar los aceros, pero que el concreto no tenga la resistencia deseada. ¿Qué pasa cuando el concreto no tiene la resistencia deseada? Pues también hay una falla frágil, porque el concreto se explota y perdemos sección, o hay caída y desprendimiento de las secciones. Entonces esta parte, tanto diseño como la parte constructiva, es importante para nosotros como ingenieros, diseñadores o constructores, que tengamos un conocimiento previo de cuáles son las labores y cómo debe disponerse el acero, cómo debe disponerse el concreto, y a la hora de construirse, que haya una buena mano de obra, revisión y curado del concreto. Bueno, muchachos, esto ha sido por ahora todo por hoy. Espero que haya sido de gran ayuda este video, y espero para la próxima semana ya tener un nuevo tema. Vamos a revisar algunas exposiciones, una cosa, pero bueno. Entonces, muchas gracias por su compañía y espero que estén muy bien. Hasta la próxima.